Después del desastre de la Tierra 217, pasé 3 meses bajo intenso tratamiento psicológico. Los médicos del proyecto llamaban a mi condición desorientación postdimensional, un término que inventaron para describir el trauma de presenciar realidades que desafían nuestra comprensión. Las pesadillas eran constantes. Lycans persiguiéndome por callejones infinitos, Pablo siendo despedazado una y otra vez frente a mis ojos. Aún así, el doctor Mendelssohn insistió en que volviera al servicio activo. «Eres demasiado valioso», dijo con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Tu experiencia es crucial para el éxito de futuras misiones». Lo que realmente quería decir era, «Sabes demasiado para dejarte ir». No me sorprendió cuando me asignaron a un nuevo equipo para la exploración de la Tierra 312. Esta vez, el equipo era más grande. 8 personas, incluyendo a Helen, especialista en antropología y lingüística, Manuel, médico de campo, Cass, nuestro nuevo líder de operaciones, y otros 4 operativos con experiencia militar. Nos presentaron la misión como una simple expedición de reconocimiento a un mundo tecnológicamente similar al nuestro, pero con variaciones culturales significativas. Qué forma tan elegante de describir el infierno. El briefing previo a la misión fue inquietantemente vago. Los datos preliminares, recopilados por drones de reconocimiento, mostraban una Tierra con niveles tecnológicos comparables a nuestros años 90, pero con patrones de asentamiento urbano inusuales. Las ciudades parecían organizadas alrededor de enormes estructuras centrales que los analistas identificaron tentativamente como centros ceremoniales. Las lecturas atmosféricas eran normales, y no se detectaron amenazas biológicas inmediatas como los Lycans de la Tierra 217. Debería haberme sentido aliviado, pero algo en las imágenes de satélite me inquietaba profundamente. Las ciudades tenían diseños concéntricos, como espirales que convergían hacia esos centros ceremoniales. Durante la preparación me acerqué a Helen. Era nueva en el proyecto, brillante y apasionada, sin la mirada endurecida que teníamos los veteranos. Me habían asignado como su mentor en protocolos de campo. Entre sesiones de entrenamiento surgió una conexión que trascendió lo profesional. Era la primera vez desde la tragedia de la Tierra 217 que sentía algo más que miedo y paranoia. La noche antes de la misión compartimos nuestros miedos y esperanzas. Helen me confesó que se había unido al proyecto para expandir la comprensión humana de la existencia. Su idealismo me recordaba a mí mismo antes de ver la verdadera naturaleza del proyecto Prisma. El portal se abrió con el familiar destello a su lado, pero esta vez me encontré temblando incontrolablemente mientras nos preparábamos para cruzar. Cass lo notó y puso su mano en mi hombro. Mantén la cabeza fría. Entramos, observamos, salimos. Nada de heroísmos. Asentí, incapaz de explicarle que ninguna misión era tan simple como sonaba. Cruzamos en formación táctica mejorada, aprendiendo de los errores de la Tierra 217. Esta vez aterrizamos en una zona boscosa, a varios kilómetros de la ciudad más cercana. El cielo era de un azul normal y el aire olía a pino y tierra húmeda. Casi parecía pacífico. Cass desplegó drones de reconocimiento mientras establecíamos un perímetro seguro. Helen comenzó a recopilar muestras de vegetación comentando que las especies parecían idénticas a las de nuestro mundo. Manuel verificó nuestros signos vitales y confirmó que no había contaminantes peligrosos en el aire. Por primera vez desde que comenzó la misión, me permití respirar con algo parecido a la tranquilidad. Qué equivocado estaba. Los primeros indicios de que algo estaba profundamente mal vinieron a través de los drones. Las imágenes mostraban la ciudad cercana, con arquitectura similar a la nuestra, pero con modificaciones perturbadoras. Los edificios estaban decorados con lo que parecían ser restos humanos. Calaveras adornaban las entradas, y lo que inicialmente tomamos por esculturas abstractas resultaron ser cuerpos preservados en poses grotescas. «Dios mío», murmuró Helen mientras ampliábamos las imágenes. «Parece algún tipo de exhibición ritual». Manuel sugirió que podría tratarse de réplicas, no cuerpos reales, pero el análisis infrarrojo confirmó la presencia de material orgánico. Más perturbador aún fue cuando uno de los drones captó lo que parecía ser una procesión en las calles. Personas vestidas con ropas cotidianas, caminando ordenadamente hacia el centro de la ciudad, seguidas por figuras encapuchadas que portaban instrumentos que parecían mezclas de herramientas médicas y armas ceremoniales. Cass ordenó interceptar transmisiones locales para entender mejor qué estábamos presenciando. El técnico de comunicaciones logró sintonizar algo similar a una emisión de radio. Lo que escuchamos heló nuestra sangre.
Era una voz melodiosa y alegre, como la de un presentador de un programa matutino, hablando en un idioma sorprendentemente similar al español. Pero lo que decía: recordamos a todos los ciudadanos que hoy es el día de purificación en el sector 7. Todos los residentes deben presentar a sus ofrendas designadas en el templo central antes del mediodía. El incumplimiento resultará en la selección aleatoria de miembros familiares para la ceremonia expiatoria extendida. Y ahora, el pronóstico del dolor para hoy. Se esperan lluvias moderadas de sangre en los sectores occidentales, con posibilidad de tormentas de agonía por la tarde. Helen tradujo con voz temblorosa, su rostro cada vez más pálido. Es como si el sufrimiento fuera normalizado, parte de su vida cotidiana. Manuel parecía más intrigado que horrorizado, un detalle que registré subconscientemente pero no procesé en ese momento. Fascinante, murmuró mientras tomaba notas. Una sociedad entera construida alrededor de la ritualización del dolor. Cass tomó una decisión. Necesitábamos más información antes de reportar al Comando Central. Estableceríamos un campamento base y enviaríamos un pequeño equipo de reconocimiento para observar más de cerca sin interactuar. Fui seleccionado para el equipo de reconocimiento junto con Helen y 2 operativos de fuerzas especiales, Ramírez y Cho. Nos vestimos con ropas similares a las que habíamos observado en la población local y avanzamos hacia el perímetro de la ciudad. A medida que nos acercábamos, los detalles macabros se hacían más evidentes. Lo que desde lejos parecían adornos arquitectónicos eran en realidad personas. Algunas vivas, inmovilizadas en estructuras metálicas que las mantenían en posiciones imposibles, con rostros congelados en expresiones de agonía. Otras eran cadáveres en distintas etapas de descomposición, preservados como obras de arte mórbido. Lo más perturbador era la normalidad con la que los habitantes transitaban entre estos horrores. Familias enteras caminaban por las aceras, algunas llevando a niños pequeños que señalaban con curiosidad a los exhibidos, como si visitaran un zoológico. Desde nuestra posición oculta en un callejón, observamos lo que parecía ser una detención rutinaria. Un oficial uniformado detenía a un hombre por lo que parecía una infracción de tránsito. En lugar de una multa, el oficial extrajo un pequeño dispositivo y, sin mediar palabra, lo presionó contra el brazo del infractor, quien se convulsionó de dolor pero no gritó. Nadie a su alrededor reaccionó. Algunos incluso sonrieron levemente, como apreciando un espectáculo callejero. «Necesitamos acercarnos al centro», susurró Helen. «Si queremos entender esta sociedad, debemos ver lo que ocurre en esos templos». Ramírez y Cho intercambiaron miradas de preocupación, pero asintieron. Nos mezclamos con la multitud, manteniendo la cabeza baja y siguiendo el flujo de personas. Todos parecían dirigirse hacia el centro de la ciudad. Mientras avanzábamos, nuestros comunicadores captaban fragmentos de conversaciones que Helen traducía en tiempo real. Hablaban de cosas cotidianas, trabajo, familia, planes para la cena, intercaladas con referencias casuales a torturas y sacrificios como si fueran eventos sociales comunes. «Mi hija fue seleccionada para la extirpación pública de mañana», decía una mujer a otra con el mismo tono que usaría para mencionar una obra escolar. «Estamos tan orgullosos, dicen que durará al menos 3 horas antes de sucumbir». La otra mujer respondía con felicitaciones sinceras. Sentí náuseas. Helen agarró mi brazo con fuerza. Su rostro reflejaba el mismo horror que yo sentía. Cho murmuró algo sobre humanos de mierda en cada universo, mientras Ramírez mantenía una expresión imperturbable que solo sus ojos, demasiado abiertos, desmentían. El flujo de personas nos llevó hasta una enorme plaza circular dominada por lo que solo podía describirse como una catedral del horror. Una estructura que combinaba elementos de templo religioso, anfiteatro y hospital, construida con una mezcla de materiales modernos y lo que parecían ser huesos humanos fusionados en las paredes. En el centro de la plaza, varias ceremonias ocurrían simultáneamente. Personas atadas a estructuras metálicas eran sistemáticamente desmembradas por figuras con túnicas que trabajaban con la precisión metódica de cirujanos. Lo más perturbador era el público. Familias enteras observando con expresiones que iban desde el éxtasis religioso hasta el aburrimiento casual. Algunos comían aperitivos mientras observaban. Otros tomaban fotografías. Niños pequeños aplaudían en momentos específicos, aparentemente siguiendo algún protocolo ritual que les habían enseñado. «No podemos seguir aquí», murmuró Ramírez. «Esto no es reconocimiento, es una maldita carnicería». Pero antes de que pudiéramos retroceder, un altavoz anunció algo que provocó que la multitud se apartara, formando un pasillo humano. Por este corredor avanzaba una procesión.
Personas encadenadas, algunas llorando silenciosamente, otras con expresiones resignadas. Y entre ellas, para nuestro horror, reconocimos a Manuel y a uno de nuestros técnicos de comunicaciones. ¿Qué demonios? Comenzó Cho, pero Ramírez ya estaba activando su comunicador. Comando Central, tenemos una situación crítica. Miembros del equipo capturados, repito, miembros del equipo capturados. Solicitamos extracción inmediata. Solo Estática respondió. Intenté mi propio comunicador con el mismo resultado. Estábamos aislados. Helen, pálida pero enfocada, traducía el anuncio que continuaba sonando. Celebremos la generosidad de nuestros visitantes del otro lado. Han traído conocimientos y ofrendas voluntarias para nuestro ritual de interconexión. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Manuel no había sido capturado. Había desertado, había traicionado al equipo y compartido información sobre nosotros, sobre nuestros orígenes, sobre la tecnología de portales. La multitud comenzó a moverse con renovada energía y de repente sentí manos agarrándome. No eran los lugareños, eran Ramírez y Cho, arrastrándome hacia atrás. «Retirada inmediata», ordenó Cho. «Tenemos que volver al campamento base». Pero Helen se resistió señalando hacia la procesión. «No podemos abandonarlos». Tenía razón, pero también sabíamos que éramos solo 4 contra una ciudad entera de sádicos organizados. «Volveremos con refuerzos», prometió Ramírez. Lo que no sabíamos era que ya era demasiado tarde. Nuestra retirada fue caótica. Intentamos mezclarnos con la multitud que se dispersaba hacia los bordes de la plaza, pero algo en nuestro comportamiento debió alertar a los guardias ceremoniales. Uno de ellos, una figura alta con máscara quirúrgica decorada con lo que parecían dientes humanos, señaló en nuestra dirección. No necesitamos traducción para entender que había dicho algo equivalente a «atrápenlos». Nos separamos instintivamente. Ramírez y Cho tomaron direcciones opuestas, creando distracciones mientras yo agarraba a Helen por la muñeca y la arrastraba hacia un callejón lateral. Corrimos como nunca antes, zigzagueando entre edificios decorados con atrocidades. Detrás de nosotros escuchábamos silbatos y lo que parecían perros, aunque los aullidos tenían un timbre demasiado humano para mi tranquilidad. La señal del comunicador, jadeó Helen mientras corríamos. Creo que la están bloqueando desde el templo central. Tenía sentido. Manuel conocía nuestros protocolos, nuestras frecuencias. Había entregado todo a esta sociedad de pesadilla. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haberlo llevado a traicionar no solo a su equipo, sino potencialmente a toda nuestra realidad? Las preguntas tendrían que esperar. Nuestra supervivencia inmediata era la prioridad. Logramos llegar a las afueras de la ciudad, donde los edificios daban paso a estructuras más dispersas y eventualmente a zonas boscosas. Creíamos haber despistado a nuestros perseguidores cuando un sonido familiar pero inesperado nos detuvo en seco, el inconfundible zumbido de un helicóptero. «No es nuestro», murmuró Helen, confirmando mi temor. Esta tierra tenía tecnología comparable a nuestros años 90, lo que incluía aeronaves, y ahora las estaban usando para cazarnos. Nos refugiamos bajo el denso dosel de árboles, avanzando lo más rápido que podíamos hacia las coordenadas del campamento base. Activé mi localizador de emergencia, esperando que, aunque los comunicadores estuvieran bloqueados, la señal de socorro pudiera llegar a Cass y al resto del equipo. El sol comenzaba a ponerse, lo que nos daba algo de ventaja. Nuestros trajes tenían capacidades de visión nocturna que nuestros perseguidores probablemente no poseían. Pero también significaba que pronto estaríamos completamente solos en territorio hostil, sin saber si Ramírez y Cho habían logrado escapar o si el campamento base seguía siendo seguro. La noche cayó con una rapidez inquietante en este mundo, como si la oscuridad estuviera ansiosa por reclamarlo. Helen y yo avanzábamos en silencio, deteniéndonos periódicamente para escuchar. Los helicópteros seguían sobrevolando la zona, sus focos barriendo el bosque. En un momento, uno pasó tan cerca que tuvimos que lanzarnos al suelo y cubrirnos con hojarasca. Cuando se alejó, Helen me miró con una intensidad que me sobresaltó. «Si nos atrapan», susurró, «prométeme que no dejarás que me lleven viva». Quise protestar, decirle que saldríamos de allí, que volveríamos a casa, pero las imágenes de lo que habíamos visto en la plaza estaban demasiado frescas. Asentí solemnemente. «Lo mismo va para mí», respondí. Continuamos avanzando, ahora con un nuevo peso sobre nuestros hombros. Finalmente, alrededor de la medianoche según nuestros relojes, divisamos las luces tenues del campamento base. Pero algo estaba mal. Las luces eran demasiadas, demasiado brillantes, y había movimiento, mucho movimiento. No eran nuestros compañeros. El campamento había sido invadido.
Nos ocultamos tras un montículo, observando con horror cómo figuras encapuchadas revisaban metódicamente nuestro equipo. Algunos llevaban piezas de tecnología que reconocí como componentes de nuestros sistemas de comunicación y, más alarmante, del dispositivo de portal de emergencia. Y entonces lo vi. Manuel caminaba entre ellos, señalando cosas, explicando con gestos entusiastas. No era un prisionero, era un guía, un instructor, un traidor en toda regla. A su lado, una figura más alta y delgada, vestida con una elaborada túnica ceremonial, asentía mientras tomaba notas en lo que parecía un dispositivo electrónico avanzado. «Están intentando replicar la tecnología del portal», susurró Helen, verbalizando mi peor temor. Como en la Tierra 217, otra realidad hostil buscaba acceso a nuestro mundo. Pero esta vez tenían un informante cooperativo, alguien que entendía los principios fundamentales. Y entonces algo llamó mi atención que hizo que mi sangre se congelara. Entre los equipos que estaban examinando, reconocí mochilas tácticas que no habían estado en el campamento cuando nos fuimos. Mochilas que pertenecían a Ramírez y Cho. Habían intentado regresar al campamento y habían caído directamente en una emboscada. Y peor aún, junto a estas mochilas vi algo que me provocó una náusea instantánea. Chalecos tácticos ensangrentados que reconocí como pertenecientes a los miembros del equipo que habían quedado en el campamento. El impacto de comprender que prácticamente todo nuestro equipo había sido capturado o asesinado me dejó momentáneamente paralizado. Helen me sacudió para sacarme del estupor. «Tenemos que movernos», susurró con urgencia. «Si han encontrado el campamento, pronto peinarán toda el área». Tenía razón, pero ¿a dónde iríamos? Sin el dispositivo de portal, estábamos atrapados en este mundo de pesadilla. Nuestro protocolo para situaciones catastróficas indicaba dirigirnos al punto de extracción secundario, una ubicación a 10 kilómetros del campamento principal donde, teóricamente, el comando central abriría un portal de emergencia si perdían contacto por más de 24 horas. Era nuestra única esperanza. Nos alejamos sigilosamente, avanzando por el bosque en dirección noreste. Cada sonido nos sobresaltaba. El crujido de ramas, el ulular de lo que esperábamos fueran aves nocturnas normales. Tras una hora de marcha constante, Helen se detuvo abruptamente, señalando hacia un claro adelante. Al principio no distinguí nada, pero luego vi el reflejo metálico. Una trampa. El suelo estaba cubierto de dispositivos similares a cepos, pero con modificaciones que sugerían algo más que simple captura. «Están preparados para cazadores», murmuró Helen. «Conocen estos bosques mejor que nosotros». Tuvimos que desviarnos hacia el este, alargando considerablemente nuestro recorrido, pero evitando áreas abiertas donde podrían haber colocado más trampas. El amanecer nos encontró exhaustos, hambrientos y aterrorizados, pero aún libres. Nos habíamos detenido junto a un pequeño arroyo para reabastecernos de agua cuando escuchamos voces. No eran los gritos de cazadores ni órdenes militares, sino una conversación casual, casi alegre. Nos ocultamos entre la vegetación y observamos a un grupo de 4 personas aproximarse al arroyo. 2 adultos y 2 niños, vestidos con ropas similares a las que habíamos visto en la ciudad, llevando lo que parecían equipos de pesca. Una familia en una excursión matutina. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con lo que sabíamos de esta sociedad. ¿Cómo podían estos mismos padres, que ahora jugaban tiernamente con sus hijos, asistir a las atrocidades que habíamos presenciado en la plaza? La familia se detuvo a unos metros de nosotros. El padre preparaba los equipos de pesca mientras la madre ayudaba a los niños a quitarse los zapatos para vadear en las aguas poco profundas. Fue entonces cuando vi algo que me revolvió el estómago. Lo que había tomado por equipos de pesca eran en realidad pequeñas jaulas que contenían lo que parecían ser ratones o pequeños mamíferos similares. El hombre sacó uno y, con la misma naturalidad con que alguien ensartaría un gusano en un anzuelo, procedió a clavarle un gancho modificado que mantenía al animal vivo pero inmóvil. Los niños aplaudían con entusiasmo. Helen me sujetó el brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel a través de la tela del uniforme. Ambos entendimos que esta no era pesca tradicional. Pronto confirmamos nuestras sospechas cuando la familia comenzó a colocar estos cebos vivos en el agua, no para atrapar peces, sino para algo más. No tuvimos que esperar mucho. Algo se movió bajo la superficie del agua, algo demasiado grande para ser un pez de arroyo. La criatura que emergió parcialmente para tomar el primer cebo parecía una anguila gigante, pero con características inquietantemente humanoides en su cabeza. Ojos demasiado frontales, una boca con dientes demasiado similares a los nuestros. Los niños gritaban de emoción mientras la criatura se retorcía con el pequeño mamífero entre sus mandíbulas.
Es suficiente, susurró Helen con la voz quebrada. No podemos seguir observando esto. Nos retiramos silenciosamente, continuando nuestro camino hacia el punto de extracción. Pero la imagen de aquella familia, disfrutando de lo que para ellos era un pasatiempo normal, se quedó conmigo como otra pieza del horrible rompecabezas que era la Tierra 312, un mundo donde la crueldad no era una anomalía, sino el fundamento mismo de su cultura. Avanzamos durante todo el día, tomando descansos breves cuando era absolutamente necesario. Nuestros suministros eran limitados, algunas raciones de emergencia, un purificador de agua y nuestras armas de servicio con munición restringida. A media tarde, el bosque comenzó a dar paso a un terreno más elevado y rocoso. Esto nos daba mejor visibilidad, pero también nos hacía más vulnerables. Fue en uno de estos claros elevados donde Helen captó algo con sus binoculares. Una columna de humo a unos 3 kilómetros de distancia. Podría ser un campamento de cazadores, dijo. O... No completó la frase, pero ambos pensamos lo mismo. Podría ser Cass o alguno de los otros sobrevivientes intentando reagruparse. Era un riesgo, pero decidimos investigar. Nos acercamos con extrema cautela, utilizando cada roca y arbusto como cobertura. A medida que nos aproximábamos, empecé a detectar un olor extraño, una mezcla de carne quemada y algo químico que no pude identificar. Helen lo notó también. Su expresión se tensó mientras avanzábamos hacia la fuente del humo. Lo que encontramos fue peor que cualquier escenario que hubiéramos imaginado. No era un campamento, sino una especie de sitio ritual improvisado. En el centro ardía una hoguera, pero lo que se quemaba no era madera, eran restos humanos. Y junto al fuego, preparando lo que parecía ser otro sacrificio, estaban 3 figuras con las túnicas ceremoniales que habíamos visto en la ciudad. A sus pies, maniatada e inconsciente, reconocí a una de nuestras especialistas en comunicaciones, y sobre una losa de piedra plana, dispuesto como un festín grotesco, estaba el cuerpo parcialmente desmembrado de otro miembro de nuestro equipo. El horror me paralizó, pero Helen actuó con una resolución que nunca le había visto. Desenfundó su arma, y antes de que pudiera detenerla, disparó con precisión letal. Las 3 figuras ceremoniales cayeron antes de poder reaccionar. El sonido de los disparos resonó en el claro, y ambos nos quedamos inmóviles, esperando que hubiera alertado a otros cazadores en la zona. Cuando nada sucedió tras varios minutos tensos, nos acercamos cautelosamente. Helen corrió hacia nuestra compañera inconsciente mientras yo verificaba que las figuras encapuchadas estuvieran realmente muertas. Lo estaban. Debajo de sus máscaras rituales tenían rostros sorprendentemente normales. Un hombre de mediana edad, una mujer joven y un adolescente, todos con expresiones congeladas de sorpresa. «Está viva», anunció Helen comprobando los signos vitales de nuestra compañera. Le han administrado algún tipo de sedante, pero su pulso es estable. La reconocí como Sara, especialista en geología y uno de los miembros más nuevos del equipo. Su uniforme estaba desgarrado y manchado de sangre, aunque no parecía ser suya. No quise pensar en los instrumentos rituales dispuestos ordenadamente junto a la losa de piedra, ni en lo que habría sucedido si hubiéramos llegado unos minutos más tarde. Nos llevó casi una hora despertar a Sara lo suficiente para que pudiera moverse, aunque seguía aturdida y desorientada. Entre frases entrecortadas, nos contó lo sucedido. El campamento había sido atacado poco después de nuestra partida. Cass había ordenado una retirada, pero fueron emboscados por lo que Sara describió como locales con tecnología de rastreo avanzada. Varios murieron en el enfrentamiento inicial. A los supervivientes los separaron en grupos pequeños y los llevaron en diferentes direcciones. Dicen que somos perfectos para el gran ritual de apertura, balbuceó Sara. Algo sobre nuestra energía dimensional siendo potente debido a nuestros viajes. Esto confirmaba nuestros temores. No solo Manuel les había revelado la existencia de los viajes interdimensionales, sino que de algún modo esta sociedad retorcida había encontrado una manera de incorporar esta información en sus prácticas rituales. Decidimos seguir hacia el punto de extracción con Sara. Fabricamos una camilla improvisada usando ramas y partes de las túnicas ceremoniales, pero nuestro avance se volvió mucho más lento. El sol comenzaba a ponerse, y sabíamos que en la oscuridad seríamos presas fáciles, especialmente cargando a una compañera semi-inconsciente. A medida que el crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos, escuchamos algo que hizo que mi corazón diera un vuelco, el inconfundible sonido de motores todoterreno. «Vienen por nosotros», murmuró Helen. Aceleramos el paso tanto como pudimos, pero era evidente que no llegaríamos al punto de extracción antes de que nos alcanzaran. Tomé una decisión dolorosa. «Helen, tú sigue con Sara. Yo los retrasaré».
Ella comenzó a protestar, pero la interrumpí. Es nuestra única oportunidad. El punto de extracción está a menos de 2 kilómetros en esa dirección. Si el comando central cumple con el protocolo, abrirán un portal en... Consulté mi reloj. Aproximadamente 3 horas. Tienes que estar allí. Helen me miró con una mezcla de desesperación y determinación. Finalmente asintió. Te esperaré allí, dijo, y luego inesperadamente me besó. Fue breve, intenso, cargado de emociones que ninguno de los dos había verbalizado durante nuestro tiempo juntos. Luego se alejó, arrastrando la camilla con Sara, perdiéndose entre la vegetación cada vez más oscura. Me posicioné en un punto elevado, con buena visibilidad del camino que habíamos recorrido, y preparé mi arma y las pocas granadas que llevaba conmigo. No esperaba sobrevivir, pero si podía ganarles suficiente tiempo a Helen y Sara, habría valido la pena. Los vehículos llegaron antes de lo que esperaba. 3 todoterrenos modificados con lo que parecían ser arpones y redes montadas en sus estructuras. Claramente estaban equipados para cacería humana. Cuando el primer vehículo entró en mi rango, lancé una granada con precisión. La explosión volcó el todoterreno provocando gritos y confusión. Abrí fuego contra el segundo vehículo, concentrándome en las ruedas y el conductor. El tercer vehículo se detuvo a distancia y sus ocupantes se dispersaron buscando cobertura. Eran al menos 12 cazadores, armados con una mezcla de armas de fuego y lo que parecían ballestas tecnológicamente avanzadas. Mantuve mi posición disparando con precisión, derribando a 3 cazadores antes de que localizaran mi ubicación. Entonces comenzó un intercambio de disparos más intenso. Una flecha de ballesta se clavó en el árbol junto a mi cabeza, liberando un gas que me hizo toser incontrolablemente. Supe que tenía que moverme. Lancé mi última granada para crear una distracción y corrí en dirección opuesta a la que habían tomado Helen y Sara, intentando alejar a los cazadores de su rastro. Funcionó. Escuché gritos y motores persiguiéndome, internándose más profundamente en el bosque. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, zigzagueando entre árboles, cruzando un pequeño riachuelo para confundir mi rastro. Pero eran cazadores experimentados en su propio terreno. Me acorralaron en un pequeño claro. Lo último que recuerdo es un dolor agudo en mi espalda y luego oscuridad. Desperté en lo que solo puedo describir como una pesadilla tangible. Estaba suspendido verticalmente en una estructura metálica, mis extremidades aseguradas con correas de un material similar al cuero, pero con una textura inquietantemente orgánica. Me encontraba en una sala circular con paredes de piedra pulida, iluminada por antorchas y lo que parecían ser tubos fluorescentes modificados que emitían una luz rojiza enfermiza. No estaba solo. A mi alrededor, dispuestos en un círculo perfecto, había otros cuerpos suspendidos en estructuras similares. Con horror, reconocí a Cass, Ramírez, Cho y varios otros miembros de nuestro equipo. Algunos parecían inconscientes, otros gemían débilmente. Algunos tenían heridas visibles, cortes precisos que parecían seguir patrones específicos en su piel. En el centro de la sala había una plataforma elevada con lo que parecía ser un altar de piedra negra pulida. Y junto a él, examinando instrumentos dispuestos meticulosamente sobre una mesa metálica, estaba Manuel. Vestía una túnica ceremonial similar a la que usaban las figuras de autoridad que habíamos visto en la plaza, pero con adornos que sugerían un rango superior. Cuando notó que había despertado, se acercó con una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. «Finalmente despiertas», dijo en español, su voz extrañamente tranquila. Temía que la dosis del dardo hubiera sido excesiva. Necesitamos que todos estén conscientes para el ritual. Intenté hablar, pero mi garganta estaba tan seca que solo pude emitir un graznido. Manuel acercó un vaso de agua a mis labios con un gesto casi amable. «Bebe. Necesito que entiendas lo que está sucediendo aquí». Después de beber, encontré mi voz. «¿Por qué, Manuel? ¿Por qué nos traicionaste?» Él rió suavemente como si le hubiera contado un chiste infantil. «¿Traición? No, amigo mío. Iluminación. En nuestro primer día aquí, mientras todos ustedes veían solo horror, yo vi claridad. Esta sociedad ha trascendido nuestras nociones primitivas de moralidad. Han entendido algo fundamental. El dolor no es algo que debamos evitar. Es algo que debemos celebrar, estudiar, perfeccionar». Se acercó más, sus ojos brillando con un fervor que me heló la sangre. ¿Sabes cuánto tiempo ha existido esta sociedad? Más de 5000 años con esta filosofía. Sin guerras mundiales, sin crisis climática, sin las patologías sociales que plagan nuestro mundo.
El sufrimiento ritualizado canaliza los impulsos destructivos humanos. Es perfecto. Mientras Manuel continuaba su monólogo delirante, escaneé desesperadamente la sala buscando a Helen y Sara. No estaban entre los cautivos, lo que me dio un rayo de esperanza. Tal vez habían llegado al punto de extracción. Tal vez estaban a salvo. El pensamiento me dio fuerzas para mantener a Manuel hablando. ¿Y qué obtienes tú de todo esto? ¿Te han prometido poder? Conocimiento. Manuel sonrió con condescendencia. Me han ofrecido pertenencia. Seré el primer gran sacerdote interdimensional. Con mi conocimiento de la tecnología de portales y sus siglos de sabiduría ritual, abriremos puertas a todos los universos. Imagínalo, su filosofía expandiéndose a través del multiverso, purificando todas las realidades. Mientras hablaba, figuras encapuchadas comenzaron a entrar en la sala, formando un círculo alrededor de nosotros. Llevaban instrumentos ceremoniales que combinaban elementos quirúrgicos con diseños ritualistas. Manuel consultó un reloj en su muñeca, nuestro reloj estándar del equipo, noté, y asintió con satisfacción. Es la hora. El alineamiento dimensional es óptimo. Se volvió hacia mí con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Tu sacrificio no será en vano. Tu energía dimensional, la esencia misma de tu ser que ha viajado entre realidades, alimentará el portal más grande jamás creado. Lo que siguió fue un horror que mi mente aún intenta bloquear. Los encapuchados comenzaron con Cass, aplicando sus instrumentos con una precisión metódica que hacía aún más terrorífico el proceso. No buscaban una muerte rápida. Cada corte, cada extracción, estaba diseñada para maximizar el sufrimiento mientras mantenían a la víctima consciente el mayor tiempo posible. Los gritos de Cass se transformaron gradualmente en gemidos, luego en respiraciones entrecortadas y finalmente en silencio. Durante todo el proceso, Manuel tomaba notas en una tablet, ocasionalmente dando instrucciones a los torturadores con términos médicos precisos. Fascinante, murmuraba. La resistencia física es significativamente mayor en sujetos interdimensionales. Cerraba los ojos ocasionalmente como saboreando los gritos, una expresión de éxtasis atravesando su rostro. Cuando terminaron con Cass, recogieron su sangre en recipientes ceremoniales y la llevaron al altar central, donde Manuel realizó algún tipo de ritual, mezclándola con sustancias que no pude identificar. El proceso continuó con Ramírez, luego con Cho. Yo sería el último, me di cuenta. Tendría que presenciar la tortura y muerte de cada uno de mis compañeros antes de enfrentar mi propio fin. Cerré los ojos, intentando desconectar mi mente de lo que estaba presenciando, pero Manuel notó mi estrategia. «Oh, no», dijo suavemente. «Necesitamos tu atención plena. Tu miedo, tu desesperación, son componentes esenciales del ritual». Estaba a punto de responderle cuando un estruendo sacudió toda la estructura. Las luces parpadearon y polvo cayó del techo. Los encapuchados intercambiaron miradas de confusión. Manuel frunció el ceño, consultando nuevamente su reloj. «No debería haber interferencia dimensional todavía», murmuró. Una segunda explosión más cercana hizo que varios de los participantes del ritual se tambalearan. Manuel gritó órdenes enviando a algunos a investigar, mientras otros permanecían para continuar el ritual. Apenas se habían marchado cuando las pesadas puertas de madera de la sala estallaron hacia adentro. A través del humo y los escombros distinguí figuras con el inconfundible equipo táctico del proyecto Prisma. La sala se convirtió en un caos de disparos, gritos y cuerpos cayendo. Manuel gritaba algo sobre proteger el altar mientras intentaba salvaguardar sus notas y los recipientes con sangre. Entre los atacantes reconocí a Sara, ya no aturdida sino moviéndose con precisión militar, y a su lado, dirigiendo el asalto con una determinación feroz, estaba Helen. Nuestras miradas se encontraron a través del caos y vi algo que nunca olvidaré. Alivio, esperanza y furia, todo mezclado en sus ojos mientras abatía metódicamente a los encapuchados que intentaban detenerla. Manuel vio que la situación era insostenible. Agarró una tablet y un pequeño contenedor y corrió hacia una salida trasera oculta tras el altar. Helen lo vio escapar y se lanzó en su persecución, desapareciendo por el mismo pasaje. El caos continuó mientras el equipo de rescate liberaba a los cautivos que aún vivían. Un operativo que no reconocí cortó mis ataduras y mis piernas cedieron inmediatamente. Me ayudó a mantenerme erguido mientras evaluaba rápidamente mis heridas. ¿Puedes caminar?, preguntó. Asentí, aunque no estaba seguro. Helen, logré articular. Fue tras Manuel. El operativo habló por su comunicador. Tenemos un HVT en fuga. Águila está en persecución. Solicito respaldo.
Mientras me ayudaba a salir de aquella cámara de horrores, pregunté cómo habían llegado allí. Entre frases entrecortadas mientras avanzábamos por pasillos de piedra, me explicó que Sara había llegado al punto de extracción y logrado cruzar cuando se abrió el portal de emergencia. Inmediatamente organizó un equipo de rescate, con Helen insistiendo en liderar personalmente la operación. Habían regresado con un contingente completo de operativos de fuerzas especiales, armamento pesado y, crucialmente, dispositivos de rastreo sintonizados con nuestros implantes subcutáneos. Emergimos en lo que parecía ser un complejo subterráneo excavado bajo la ciudad. Otros operativos escoltaban a los pocos sobrevivientes de nuestro equipo original hacia un punto de extracción seguro establecido en un claro cercano. El cielo nocturno estaba iluminado por explosiones y disparos. Evidentemente, el equipo de rescate había creado múltiples distracciones para facilitar la operación. Me resistí cuando intentaron llevarme hacia la extracción. Tengo que encontrar a Helen, insistí. El operativo dudó, pero finalmente asintió. Me entregó un arma y un comunicador. Frecuencia 3. La última transmisión de Águila indicaba que perseguía el objetivo hacia el norte, hacia lo que parece ser un templo secundario. Me dirigí en esa dirección, ignorando el dolor que recorría cada centímetro de mi cuerpo. La adrenalina era un anestésico potente, y el miedo por Helen era un estimulante aún más fuerte. Seguí las indicaciones del comunicador, esquivando grupos de locales armados que corrían en todas direcciones, confundidos por el asalto múltiple. El caos jugaba a nuestro favor. Nadie prestaba atención a una figura más corriendo entre las sombras. Llegué a lo que parecía ser un templo menor, una estructura piramidal con símbolos tallados que combinaban iconografía religiosa con lo que reconocí como ecuaciones matemáticas avanzadas. La puerta estaba entreabierta. Entré cautelosamente, arma en mano. El interior estaba iluminado por la misma luz rojiza enfermiza que había en la cámara ritual. Seguí un pasillo que descendía en espiral, escuchando atentamente. Al principio solo percibí un silencio inquietante, pero luego distinguí voces. Una era la de Manuel, hablando rápidamente en lo que parecía ser una mezcla de español y el idioma local. La otra, para mi alivio inmediato, era Helen. Me acerqué sigilosamente hasta alcanzar una posición desde donde podía ver sin ser visto. Estaban en una pequeña cámara circular con un dispositivo en el centro que reconocí con horror. Una versión rudimentaria pero funcional de nuestro generador de portales. Manuel estaba de pie junto a él manipulando controles, mientras Helen lo mantenía a punta de pistola. «No lo entiendes», decía Manuel. «Esta es la próxima evolución. El dolor como ciencia, como arte, como conexión universal». Helen mantenía su arma firme. «Lo que entiendo es que traicionaste a tu equipo, a tu mundo. Entregaste tecnología que podría condenar a millones». Manuel sonrió con esa serenidad perturbadora que había adoptado. ¿Condena? No, salvación. Cuando el gran portal se abra, todos experimentarán la verdadera libertad que viene con el dolor ritualizado. Mientras hablaba, noté que su mano izquierda se movía lentamente hacia algo en su túnica. «Helen, cuidado», grité, saliendo de mi escondite. Todo sucedió en cuestión de segundos. Manuel extrajo un pequeño dispositivo, algo similar a un escalpelo pero con un brillo antinatural. Helen disparó alcanzándolo en el hombro, pero no antes de que lanzara el objeto hacia ella. Vi cómo el proyectil improvisado la alcanzaba en el cuello y Helen cayó de rodillas, llevándose las manos a la garganta.